Hola niños, Dios les bendiga. Bienvenido a tu materia matemáticas en la página número 34. Este día estaremos viendo ángulos suplementarios. Así es, estamos con lo que es la semana también de exámenes, esperando que cada uno de ustedes esté realizándolo, ¿verdad? Bueno, dice, sin calcular la medida del ángulo que, interior que falta en el triángulo, ¿cuál es la medida del ángulo A? Y aquí te das cuenta que aparece lo que es la medida de este ángulo interno de este triángulo y de este lado, ¿verdad? 80 grados y 60 grados. Desconocemos este ángulo, ¿verdad? Tanto de lo que es el interior del triángulo como también lo que está en el exterior. Si te das cuenta, este lado se prolonga, ¿verdad? O sea, pasa de aquí, de lo que es la unión de las vértices con una línea, se prolonga más esa línea. Ahora bien, analizo la recta horizontal. Si te das cuenta, 60 y 80 conocemos lo que son sus ángulos, pero desconocemos el ángulo interno de este triángulo. De igual forma, aparece lo que vamos a ver, cuánto es la medida tanto el interno del ángulo interno como también el externo. Esto es lo que vamos a saber. Bueno, tengo un triángulo y el ángulo A, aquí aparece. Juntos miden 180. A esto se le llama ángulos llanos, los que miden 180 grados. Tanto lo que aquí, vamos a ver, igual que la suma de los ángulos internos del triángulo, por lo que tiene la medida de otros ángulos de triángulo, es decir, 60 más 80. Es decir, si te das cuenta, esto y esto es un ángulo que cual mide 180 grados. De aquí hasta acá mide 180 grados. Si fuera aquí complementaria, fueran 360 grados, lo que es una circunferencia. Pero en este caso tenemos de aquí, lo que es externo al triángulo, con lo interno mide 180 grados. Y tú lo puedes medir utilizando el transportador, ¿verdad? Desde aquí para acá mide 80 grados, 180 grados. Es decir, en este caso, te vamos a hacer fácil para poder sacar la conclusión de cuánto mide lo que es el triángulo, lo que es esto, lo que está el ángulo A. Fácilmente lo único que tienes que hacer es sumar los ángulos que a ti te han dado, que ya conoces. 60 más 80 grados, 60 más 80 grados y te va a dar 140 grados, que es lo que mide lo que es el ángulo que está afuera, el ángulo A, lo que está afuera de lo que es el triángulo. Para poder sacar la medida de ello es fácil. Simplemente, si ya tenemos que es 140 grados lo que está al interior, restamos, ¿verdad? 180 grados menos 140 grados. Lo restas, porque todo esto mide 180 y como ya conocemos este ángulo, solo le falta esto, ¿verdad? Lo que está al interior del triángulo. 180 menos 140, ¿cuánto sería? Exactamente, esto sería de 40 grados. Eso es lo que es la medida interna de ese triángulo. Ahora bien, el ángulo exterior al triángulo que se prolonga, o sea que es este, uno de los lados, cumple que es igual a la suma de los otros ángulos. Dos ángulos que suman 180. Ah, ¿cuáles te decía? ¿Cuáles son los ángulos que me suman 180? Es este, el ángulo que está fuera del triángulo y el ángulo que está adentro del triángulo. Es lo que suma 180 grados. Es decir, son ángulos suplementarios. En el ángulo del triángulo que se desconoce la medida y el ángulo A son los ángulos suplementarios, lo que yo te decía. Vamos a lo que está acá. Calcula el valor del ángulo indicado. Si te están dando los ángulos de este lado y de este lado, lo que es el triángulo, solo lo que haces es sumarlo. 45 más 60, ¿cuánto es? 105 grados. Es lo que tiene la medida del ángulo externo. Igual acá, 30 más 80, ¿cuánto sería? 110. Entonces, 110 grados es el que tiene la medida del ángulo B que está afuera. En este caso es diferente, ¿verdad? Lo que único que puedes hacer en este caso es utilizar lo que es el transportador para poder sacar las medidas, ¿verdad? De este ángulo y te vas a dar cuenta que es de, aquí lo vas a sumar.
de... ujú. Utilizando esto, te das cuenta, 75 tenemos acá y aquí tenemos ¿cuánto? Ahí lo vas a poder utilizar con lo que es el transportador, usándolo bien, suma los dos ángulos y eso es lo que te va a dar aquí, que te tiene que dar 140 grados. De igual forma vamos a este lado. 130, si sabemos que esto es un ángulo que es denominado llano, es decir, que mide 180 grados, 180 grados, le voy a restar 138 grados. Lo restas y es lo que te va a dar del ángulo A. Igual forma, si sabemos que esto mide 180 grados, ¿verdad? Porque son ángulos que habíamos dicho, ángulos suplementarios que mide 180 grados, quiere decir que tengo 100 aquí, ¿cuánto le hace falta para este? 80 grados. Entonces esto mide 80 grados. Y así te quedas con este para que tú lo realices allá en casita. Más fácil, muy sencillo, solo darle un pequeño repaso sobre lo que es el tema ángulos suplementarios. Que Dios te bendiga.